En Trending te comparte las tendencias de los últimos días. El Comité de Investigación de Rusia confirmó la muerte de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner, quien durante el mes de junio amenazó con un golpe de estado al presidente Putin por falta de financiamiento a este movimiento. Con lentejuelas y brazaletes, más de 250,000 fanáticos asistieron a la gira mundial de Eras Tour, que presentó Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México. El estudio de anime MAPPA lanzó el nuevo tráiler que da continuidad a uno de los mejores animes de la época contemporánea, Jujutsu Kaisen, el cual mostrará el espectacular arco del incidente de Shibuya. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se entregó a la justicia en una prisión de Atlanta, Georgia, para enfrentar las acusaciones en su contra por presunta intervención en las elecciones de dicho estado en el 2020. A través de redes sociales, usuarios se mostraron inconformes tras el anuncio que emitió una cadena departamental, en la que informaron que limitarán el número de productos para cada cliente en el área de pastelería, con el objetivo de reducir la reventa. India ha hecho historia al enviar a la nave Chandrayaan-3 al polo sur de la Luna. Luego de 5 semanas de viaje, se ha convertido en el primer país en alunizar la superficie de este satélite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de En Trending, este espacio donde semanalmente analizamos y compartimos los temas que están en tendencia o generan interés entre los internautas. Yo soy Renata Méndez y estoy muy contenta de saludarles en una emisión más con un programa muy especial, y es que desde 2020 cada 31 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, una fecha que busca visibilizar las importantes contribuciones que ha hecho la herencia africana al mundo. Pero antes de continuar, saludo a mi compañera Viridiana Mondragón. ¿Qué tal, Viri? ¿Cómo estás? Hola, Ren, estoy muy bien, feliz de saludarte y de saludar a todo nuestro auditorio, porque como bien lo dices, el programa de hoy es muy importante, ya que además de reconocer a los pueblos afrodescendientes y por supuesto su gran contribución histórica, social y cultural, esta conmemoración que ya nos mencionabas también tiene como objetivo eliminar todas las formas de discriminación hacia estos pueblos. Y es por eso que en el programa de hoy particularmente vamos a estar hablando de los afromexicanos, cómo viven, cuál es su situación en nuestro país, a qué retos se enfrentan, además, por supuesto, pues del gran legado cultural que nos han heredado estos pueblos africanos y que persiste a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, Ren. Viri, adentrémonos al tema y conozcamos qué es la afrodescendencia y cómo México es resultado de una multiculturalidad ancestral, todo esto en el minuto que nos comparte Nadia esta semana. Muchos fueron los esclavos negros que llegaron de África a nuestro continente, haciendo música con sus pies descalzos, mientras cruzaban el océano en las embarcaciones de los españoles. Junto a los indígenas, los hombres y mujeres venidos del continente negro construyeron grandes edificaciones en tiempos de la colonia y echaron raíces en América, creciendo junto con sus familias, compartiendo una cosmovisión que se mezcló con la nuestra. Hoy en día, entendemos la afrodescendencia como el reconocimiento de la herencia africana en nuestro país y en nuestro continente, pero lo más importante es el reconocimiento a la población afrodescendiente, es decir, a las familias que tienen esas raíces y hoy ocupan un lugar en la sociedad. En México, los afrodescendientes son una población minoritaria que hoy en día enfrentan diversos retos para subsistir. Los invitamos a que conozcan más sobre estos pueblos afrodescendientes que nos han llenado de riqueza, aquí en Trending. México es un país multicultural y pluriétnico. Esto quiere decir conformado por diversos pueblos con una historia, costumbres y cultura muy particulares. Ejemplo de ello, Ren, son los afrodescendientes que llegaron justamente de este continente en la época de la colonia, provenientes pues de este comercio de esclavos que se dio en esta época. Y hay que decir que si bien pues poco a poco se fue rompiendo con este sistema esclavista y muchos de ellos consiguieron su libertad, por decirlo de alguna manera, aún en nuestros días persiste una discriminación histórica hacia estos pueblos, que pues es una situación realmente triste y que nos debe indignar a todos. Lamentablemente, Viri, estas problemáticas que enfrentan las comunidades afromexicanas siguen existiendo en nuestro país a más de 500 años de la conquista, como ya nos compartías. Es por ello que es importante tocar estos temas cada que tenemos la oportunidad, y qué mejor forma de hacerlo que en una fecha como hoy. Exactamente, Ren, y es por eso mismo también que vamos a ver la primera parte del reportaje, en donde nuestra compañera Alexa nos ofrece un contexto histórico más amplio acerca de los afrodescendientes en México. Vamos a verlo.
México es un país rico en diversidad cultural y étnica. La población afromexicana que persiste alrededor del país y de la que no se ha hablado mucho es muestra de ello. Los afrodescendientes llegaron a México en el periodo colonial aportando su cultura, costumbres y tradiciones. Los pobladores originarios salieron de su lugar de nacimiento de manera forzada como esclavos nativos de Gambia, Senegal, Guinea Ecuatorial, Congo, Angola y Mozambique. Llegaron justamente junto con los conquistadores españoles. El día que Cortés visita Moctezuma, viene acompañado de una persona a la que se le atribuye ser Juan Garrido o Juan Cortés, que es una persona africana que ya había participado en otras exploraciones de conquista y venía también de la península ibérica. Ese es el primer momento, o sea, el conocimiento de la primera persona que llegó a este territorio. Y de ahí fueron llegando a lo largo de todo el periodo virreinal cerca de, o más, diríamos, de 250,000 personas relacionadas justamente con este fenómeno que es el comercio de personas esclavizadas. Los indígenas empiezan a escasear debido a las enfermedades y los van a mermar muchísimo en su número, así como también los malos tratos, etc. Eso va a generar, se dé una especie de debacle en la población indoamericana. Y entonces, para tener mano de obra, pues van a solicitar a la corona que se les provea de esclavizados. La mano de obra de los esclavos africanos fue importante en los estados de Veracruz y en puertos como el de Acapulco. Además, incursionaron en actividades comerciales, marítimas y en la milicia. Mientras realizaban las actividades a los que eran obligados, convivían con indígenas y europeos. Así se formó el mestizaje conocido como castas. Durante el periodo virreinal, muchos esclavos en la Nueva España consiguieron su libertad y con ella pudieron tener mejores condiciones de vida. No obstante, el racismo como ideología tuvo gran peso en la sociedad mexicana, lo que generó que en el siglo XIX y gran parte del XX se extendiera la idea de que existían razas superiores e inferiores, por lo que en 1963 la ONU publicó la Declaración de las Naciones Unidas sobre todas las maneras de discriminación racial, escrito en el artículo 1. Sin embargo, actualmente los afromexicanos presentan una alta marginación social y económica, además del desconocimiento del importante papel en la sociedad. Algo que debemos mencionar es que si bien, como hemos revisado hasta este punto del programa, Viri, la cultura africana ha sido de vital importancia en la formación de estos aspectos culturales de muchos países, incluida la cultura mexicana, no fue hasta hace apenas 3 años que se buscó crear una fecha para visibilizar su importancia global. Así es, Ren, fue el 19 de junio de 2020 cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó esta efeméride, el Día Internacional de los Afrodescendientes, celebrándose por primera vez el 31 de agosto de 2021 alrededor de todo el mundo, con diversas actividades que ayudaran no solo a promover el reconocimiento de estos pueblos, sino también pues a eliminar y sobre todo a respetar sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, tal y como fue proclamado en esta efeméride. Viri, aprendamos más sobre cómo fue que surgió esta conmemoración y cuáles son los antecedentes que la hicieron posible. Todo esto en la siguiente nota que nos comparte Christopher. La multiculturalidad es un término normalizado en la actualidad, pero esto no siempre ha sido así. Tuvieron que pasar siglos de lucha social. Los grupos minoritarios se movilizaron para obtener su reconocimiento social y jurídico, en especial los pertenecientes a la raza negra, que históricamente son un segmento poblacional que ha sufrido de discriminación en muchos países. Debido a este contexto, el 16 de diciembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 31 de agosto como el Día Internacional de los Afrodescendientes. Los principales objetivos de esta conmemoración es visibilizar la lucha de esta comunidad para promover el respeto a la diversidad, a su legado cultural, así como la contribución de esta etnia en el desarrollo social, además de difundir el respeto de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Aunque es una conmemoración reciente, algunos antecedentes datan de la primera Convención Internacional de los Pueblos Negros del Mundo, que se llevó a cabo en agosto de 1920 en Nueva York, en la que Marcus Garvey, predicador, periodista y empresario jamaicano, fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, llevó a cabo una intensa labor de intermediación con delegados de distintos países,
Gracias a esto se adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo, en la que se proclamaba en su artículo 53 que el 31 de agosto se celebraría anualmente en todo el mundo a los pueblos negros. Sin embargo, esta fecha nunca fue reconocida oficialmente por ningún organismo internacional. Esta fue la razón que motivó a Epstein Campbell Barr a tomar la iniciativa para que las Naciones Unidas reconocieran esta efeméride, ya que según sus palabras, es tiempo que el mundo reconozca el valor de los afrodescendientes. Cabe destacar que Epstein Campbell es la primera mujer afrodescendiente en ser electa vicepresidenta de Costa Rica y en tener este cargo en toda América. Llegó el momento de hacer una pausa, pero al regreso platicaremos con una invitada muy especial acerca de la gran herencia que nos han dejado los pueblos africanos. No te vayas, ya regresamos. Esto es En Trending. Ya estamos de vuelta aquí en Trending con el programa de esta semana, que es el tema de afrodescendencia. Un tema de vital importancia en un país como México, donde son las personas afromexicanas quienes enfrentan la mayor falta de oportunidades. Así es, Reni, es increíble que persista esta situación, porque según el último censo del INEGI, pues aproximadamente 2.5 millones de personas se reconocen como afromexicanas. Esto quiere decir que pues en algún momento o actualmente estas personas han sufrido diversas problemáticas que van desde la precarización económica hasta la falta de acceso a diversos servicios de salud. Es por eso que en la segunda parte de nuestro reportaje de esta semana, nuestra compañera Alexa nos presenta cuál es la situación que enfrentan actualmente los afromexicanos. Vamos a verlo. Según datos del INEGI, desde el 2020, más del 50% de la comunidad afromexicana se encuentra establecida en 6 entidades: Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. En aquellas comunidades en donde más del 80% de las personas se reconocen afromexicanas, el acceso, por ejemplo, a servicios de salud es mucho menor, mucho más bajo y más difícil que en zonas urbanas, ¿no? Por ejemplo, los datos del censo nos señalan que normalmente las personas de estas comunidades más pequeñas suelen tener mayores dificultades de acceder, por ejemplo, a un servicio como del seguro, del IMSS o del ISSSTE, y es más frecuente que utilicen un servicio, por ejemplo, como se ofrece ahora en farmacias comerciales, ¿no? O que tengan que desplazarse a ciudades más grandes. El Banco Mundial menciona que más del 82% de la población afrodescendiente en América Latina se desarrolla en contextos urbanos donde hay niveles muy altos de contaminación, desastres naturales, crimen y violencia. A nivel global, los afromexicanos son la población que tiene la tasa de desempleo más alta en todo el mundo, aproximadamente el 13% frente al 6% de los no afromexicanos. La discriminación a los afromexicanos se da de muy diversas maneras. Por ejemplo, se han dado casos donde los policías obligan a cantar a los afromexicanos el himno nacional en los autobuses para confirmar que son de nuestro país o nombrar a los gobernadores de los estados de la República. Creo que es importante que cada vez más haya más espacios en los que podamos reflexionar toda la sociedad sobre estos temas, ¿no? Sobre las contribuciones en el pasado de las personas afrodescendientes y también sobre sus contribuciones actuales. Hoy en día podemos notar en nuestro cuerpo los rasgos de los afrodescendientes como una huella de lo que nos han heredado. Es también la nariz chata, los labios gruesos, las caderas anchas, el pelo rizado, como elementos fenotípicos que provienen de África y que sin embargo nosotros ya los vemos y no nos atraen quizá la atención hacia allá. Lo afro está presente prácticamente en la mayoría de los mexicanos. La riqueza cultural de México no existiría sin las personas afrodescendientes. Es por ello que para conocer más sobre la influencia que ha tenido la cultura africana en la construcción del país que conocemos hoy, se encuentra con nosotros Yumko Ogata, activista y escritora por la racialización y la visibilidad de la comunidad africana, quien además por su origen veracruzano se identifica como una persona afrodescendiente. Yumko, bienvenida al Foro de En Trending. Muchas gracias por la invitación.
Yunko, para comenzar con nuestra charla, primero que nada queríamos preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que han sido los factores que han influido pues para precisamente que se desconozca toda esta importante cultura que hay alrededor de la afrodescendencia, particularmente en nuestro país? Pues es precisamente el racismo antinegro el que ha creado un sesgo histórico, no solo de invisibilizar nuestras contribuciones y nuestra mera presencia en México, sino incluso de vilificarla, de decir que las personas negras solo fueron personas esclavizadas y ya, o que tuvo que venir alguien más de fuera, un movimiento de fuera, o las personas criollas para liberar a las personas esclavizadas, y pues no es el caso. Entonces este racismo que existe desde hace 500 años, este pensamiento colonial, ha creado un sesgo antinegro en la historia de México. Claro. Ya nos compartías esto de la influencia que ha tenido culturalmente. ¿Cuáles son estos elementos que la mayoría de las personas desconocemos y que forman parte de la cultura mexicana en cuanto a nuestra música, tradiciones, etcétera? Pues también hay que pensar que la cultura mexicana es increíblemente diversa, entonces dependiendo de cada región hay diferentes características culturales presentes, pero por ejemplo yo que soy de Veracruz, buena parte de la gastronomía veracruzana tiene una importante influencia africana. El arroz, el agua de Jamaica es una bebida afrodiaspórica, todas las recetas que llevan el coco de alguna manera, todas las maneras de cocinar el plátano macho, todas estas son algunas, tan solo algunas de las características culturales que tenemos, y por supuesto la música y la danza, hasta cosas tan cotidianas como el vocabulario que usamos. Claro, Yunko. Tú eres escritora, ya lo decía Ren en tu presentación. ¿Nos podrías compartir un poco acerca de tu experiencia, de esta gran lucha que has hecho precisamente para el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes y sobre todo también pues los retos a los que te has enfrentado? Sí, pues ha sido complicado desde la escritura porque particularmente en la literatura afromexicana no hay una larga historia de escritura afromexicana. Precisamente es difícil en la literatura mexicana hablar de la escritura de personas negras porque, por ejemplo, este año salió un libro donde se habla de un hombre mulato que había sido esclavizado en el siglo XVII, que escribía, pero la Inquisición lo juzgó y quemó todos sus escritos, ¿no? Entonces, por este tipo de violencias de larga data no tenemos pues escritura de personas negras desde hace tanto tiempo, pero afortunadamente hoy día se está dando mucha mayor prioridad a escucharnos y a abrir espacios para que podamos publicar nuestra obra y que sea tan distribuida como la obra de escritores no afromexicanos. Claro. En relación a esto que recalcas mucho de escritores, ¿qué puedes recomendarnos tú en este momento que hayas leído, que las personas podemos acercarnos a qué tipo de lectura para conocer más sobre la importancia de la visibilidad afrodescendiente en nuestro país? Pues tanto en nuestro país como a nivel latinoamericano tenemos muchas cosas en común los movimientos afrodescendientes, y creo que es importante acercarnos a la literatura, a la ficción, a la no ficción, a la poesía, pero sobre todo a la música. Algo de literatura que permanece es a través de la música. No sé si hayan escuchado este son, el chuchumbé. Fue prohibido por la Santa Inquisición, fue uno de los primeros sones en ser registrados, todas las coplas que tenía, porque chuchumbé era un albur, y entonces pues también existía una prohibición por la sexualización, porque había curas que escandalizados decían, es que bailan ombligo con ombligo, ¿no? ¡Qué escándalo! Entonces, a través de este tipo de legados es que podemos conocer más sobre la literatura afromexicana y todas sus maneras de sobrevivir en el presente. Incluso también compartías algo sobre la escritura y este acercamiento de este tema con los niños. ¿Por qué es importante hacer esto, Yunko? Claro, pues yo tengo un libro infantil titulado Mi pelo chino, que es dirigido a infancias particularmente de 4 a 8 años, pero que hemos visto que niños y niñas de todas las edades lo han disfrutado mucho porque es una manera tanto de reconocerse a sí mismas y a sí mismos como personas valiosas que no tienen por qué cambiarse, que su textura del cabello es importante y que vale la pena. Además, la protagonista es una niña pues afrodescendiente, una niña morena, y no se trata, en el libro en ningún momento dice racismo o diversidad o lo que sea, pero sí es una manera de transmitirles este mensaje sin utilizar todavía las palabras, ¿no? Y es importante para que las infancias afrodescendientes vean que también hay textos dignos que hablan sobre sus historias y sus corporalidades. Claro, y se reconozcan. Un poco para ir cerrando nuestra entrevista, Yunko, a modo de reflexión, ¿por qué es importante que reconozcamos esta palabra de racismo para también apreciar toda esta herencia cultural que tenemos en nuestro país? Y bueno, de ahí las personas que nos están viendo sepan que hay herencia afrodescendiente en México.
Claro, es importante hablar del racismo porque influye en esa invisibilización de los pueblos afrodescendientes. No es que, ayer se descubrió y ahora todo lo quieren hacer afrodescendiente. Claro. Al contrario, ya ha habido toda una serie de características culturales, de comida, de baile, de música, que tiene una visible influencia africana, pero que precisamente por el racismo, pues muchas veces los mismos pueblos no queremos reconocer o no queremos nombrarnos como personas negras, porque ser una persona negra no está bien visto precisamente por el racismo, ¿no? Entonces también con el propósito de redignificar nuestras historias y nuestras culturas y nuestras regiones de origen, es importante hablar de racismo y de lo digno de la afrodescendencia. Yumko, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, sobre todo que nos hayas compartido esta experiencia tan rica y tan importante. Nos quedamos con todas estas palabras que nos compartes y esperamos que sea pues el camino hacia este punto de reflexión que necesitamos de este cambio para terminar precisamente con la discriminación y con el racismo hacia los pueblos afrodescendientes. Muchísimas gracias y muchas felicidades por tu gran labor. Muchas gracias por la invitación y nos seguiremos escuchando. Yumko, de nuevo muchas gracias por compartirnos este panorama de la afrodescendencia en México y ahora te invitamos a nuestra audiencia a conocer qué está haciendo nuestra universidad para visibilizar a los pueblos y comunidades afrodescendientes, todo esto en el proyecto UNAM de esta semana que nos comparte Enrique. Vamos a verlo. La importancia de la afrodescendencia radica en reconocer y valorar la contribución cultural africana a la diversidad global. Es por ello que la UNAM, a través del programa de estudios de Asia y África, se ha encargado de difundir información de la cultura de estos continentes, así como su relación con México. Además de realizar actividades que abarcan diversos temas como los prejuicios y los estereotipos hacia las comunidades afrodescendientes. Principalmente la UNAM, tratamos de hacer visible que toda la humanidad provenimos del continente africano y que literalmente negar el origen africano de la humanidad es negarnos a nosotros mismos. El PUEA se ha tomado gran iniciativa a la investigación no solo al tema general de la afrodescendencia, sino que aborda información sobre las comunidades afrodescendientes en México. Guerrero, Oaxaca y Veracruz son, si bien recuerdo, las 3 primeras instancias en las cuales más presencia de poblaciones afromestizas, afrodescendientes, afromexicanas, según sea la autoadscripción, existen. Entonces creo que ese trabajo de hormiga que ha hecho el PUEA a lo largo de ya varios años, prácticamente una década, ha sido fundamental para esto que estamos platicando. La UNAM, en colaboración con el PUEA, tienen como objetivo marcar un antes y un después en cómo los mexicanos vemos la afrodescendencia en el país. Para ello, el PUEA se ha centrado en la creación de foros, programas, seminarios, estudios e investigación sobre los pueblos afrodescendientes. Además, cuenta con diplomados con opción a titulación. Hoy día, por ejemplo, hablando de afrodescendencia, principalmente en México, el reconocimiento que se hace en el artículo 2, y creo que por ahí también podría ir enfocado lo que en un futuro pudiéramos estar haciendo, habla de afromexicanos. Y se ha discutido mucho que el término afromexicanos privilegia la pertenencia afro a la nación. A través de este programa, la UNAM ha buscado y contribuido a que la afrodescendencia se convierta en un tema de visibilidad que forma parte de nuestra cultura, nuestra herencia y nuestro sentido de pertenencia humana. Y con esta información y esta gran labor que realiza el PUEA es como vamos llegando al final de esta emisión, que esperamos haya dejado la información y reflexión necesaria para no solamente visibilizar y celebrar, por supuesto, la gran contribución histórica, política y social de los pueblos afrodescendientes REN, sino que también contribuya a contrarrestar la discriminación, el racismo y, por supuesto, la desigualdad social que han enfrentado estos pueblos por cientos de años. Solo así creo que de verdad podremos encaminarnos a este camino de igualdad que necesitan las comunidades afrodescendientes y por supuesto todas las personas que conforman y conformamos la gran diversidad étnica de nuestro país. Sin dejar de mencionar, Viri, que si bien la conmemoración del Día Internacional de los Afrodescendientes es una fecha importante para visibilizar todas estas problemáticas, es un tema que no se limita hoy. Todos los días debemos ser conscientes de la herencia africana que existe en México y las contribuciones que hace a todo el mundo.
Lamentablemente llegamos al final de nuestra emisión, pero no nos iremos sin antes recordarles que tenemos una cita todos los jueves en punto de las 20:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas, por aquí por el 20.1, la señal de TV UNAM. Además de invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde compartimos muchos otros temas en tendencia y de importancia cultural. Viri, un gusto compartir foro contigo. Igualmente, Ren, nos vemos en la próxima. Bye.